bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFID que nos permite aprender sin necesidad de un carnet. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que particularmente hemos estado insistiendo en este programa desde hace casi 2 años porque nos parece importante, incluso que desde el principio que el programa se planteó, la directriz del rector era que habláramos de las fronteras, de los temas frontera, de lo que estaba empezando a aparecer, de los horizontes, que es el tema de la cuarta revolución industrial y las implicaciones enormes en todos los ámbitos seguramente que va a tener esta transformación tecnológica. Solamente para dar un poquito al contexto, pues los expertos han dicho que la primera revolución industrial fue a finales del siglo XVIII, con la aparición de la máquina de vapor y empezó la mecanización de los procesos productivos que hacíamos a manos hacía miles de años. La segunda revolución tal vez fue también a finales del XIX, donde empezamos a pasar a la producción en serie, a los grandes centros fabriles, y también empieza a popularizarse la presencia de la energía eléctrica, de los hidrocarburos, de los motores a combustión diferentes. La tercera revolución industrial está más asociada como al tema del desarrollo de las tecnologías de información. Empezamos a tener computación, a mejorar la productividad del diseño, del manejo, del procesamiento de la información y lo que eso implicaba en la producción. Y ahora dicen que estamos en la cuarta, donde ya gracias a los avances en el Internet, a las tecnologías de información, a robótica avanzada, inteligencia artificial, big data, impresión 3D, un montón de desarrollos que hacen que todo lo que veníamos haciendo en términos del trabajo normal en muchos de las áreas de la economía y la producción pareciera que van a cambiar, e incluso pues que los seres humanos ya no vamos a ser aparentemente tan determinantes. Entonces, en ese sentido, porque ya hemos hablado este tema de Pito desde la parte de la producción y la parte técnica, incluso económica, y mencionamos en otro programa, en el día de hoy vamos a hablar de 2 ámbitos que también hacen parte de todo ese escenario, pero que a mí particularmente me parecen importantes porque son como una manifestación de lo que nosotros en EAFID hacemos, y es el impacto en la educación y el impacto en el trabajo, que es para lo que nosotros nacimos desde 1960. Entonces, en el día de hoy nos acompañan para ayudarnos en esto el rector Juan Luis Mejía y el profesor Johnny Orjuela de la escuela de la carrera de psicología, para hablar sobre el impacto de esta transformación tecnológica en la educación y en el trabajo. Entonces, muchas gracias. Pues yo quisiera empezar con el rector, como él a grandes rasgos, y después podríamos incluso hacerlo más detalle, porque creo que el itinerario nuevo de la universidad está impregnado de estas cosas, pero en general, él cómo ve lo que la educación tiene que asumir con este fenómeno. Muchas gracias, Juan, por invitarnos, y un saludo pues al profe Johnny. A ver, yo lo primero que quisiera decir, Juan, es que paralela a cada una de esas 3 revoluciones anteriores que has descrito, va asociado un gran temor entre los cambios. El otro día yo leía en la primera revolución industrial, cuando empieza en Inglaterra los primeros ferrocarriles, artículos donde decían cómo se iban a enloquecer las personas por la velocidad que iban a atravesar y cómo eso iba a impactar en la mente. Luego, en la segunda revolución, los grandes temores ante la pérdida del empleo, sobre todo en el campo agrícola, cuando empieza la gran revolución de la industrialización del agro, el gran temor ante la pérdida de los empleos. De modo que siempre hay una expectativa natural en el ser humano de que estos grandes cambios pues van a traer pérdidas de empleo, transformación de
de la forma en que hacemos las cosas. Eso es una primera reflexión. Y yo quiero que al final, fuera de los dos temas que has planteado, del impacto en la educación que ya voy a hablar y el impacto sobre las relaciones laborales que va a hablar Johnny, yo quisiera incorporar uno tercero, Juan, y es también qué vamos a hacer con el ocio. Siempre la humanidad lo que ha buscado a través de la máquina es extensión de sus órganos, y lo que estamos buscando siempre es tiempo para nosotros. Y recuerdo un artículo que ya va a cumplir este año 50 años, un brillante artículo del novelista norteamericano Norman Mailer a raíz de la llegada del hombre a la luna, en donde decía que la sociedad norteamericana pues había logrado los grandes avances tecnológicos, incluso llegar a poner un hombre en la luna, pero que todo eso estaba basado en una ilusión que no se había podido cumplir, y era que la mecanización y toda la tecnología era para que el hombre tuviera más tiempo libre, y cuando el hombre tuvo más tiempo libre no supo qué hacer con él. Entonces quiero que al final hagamos también una reflexión sobre ese ocio y ese ocio creativo que puede generar la cuarta revolución. Lo otro que quisiera decir es que es inevitable. La globalización y las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Nosotros ya no podemos echar para atrás, y lo que tenemos es que tener una adaptación y también un aprovechamiento de las grandes posibilidades. En la educación, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se ha roto? Es la relación intuito-persona, profesor-estudiante. Las nuevas tecnologías permiten hoy, primero, tener el acceso como nunca antes en la historia de la información. Nosotros, que somos de una generación, bueno, ustedes son más jóvenes, pero todavía en mi biblioteca hay esos archivadores llenos de fichitas. Uno mañanas enteras en una biblioteca tratando de encontrar un datico, y ahora si a los 5 segundos no está, es que se cayó el sistema, o que o este wifi como es de lento. Entonces esa es la primera gran cosa. Tenemos el cúmulo de información acumulada, por la redundancia, por la humanidad en toda su historia, a un clic. Eso es la primera gran cosa. Lo segundo es cómo las nuevas tecnologías permiten tener relación ya no intuito persona, sino a distancia. Tal vez el gran rompimiento es ese, es la ubicuidad. Hasta hace poco y nos enseñaban que el único que tenía el don de la ubicuidad era Dios, que podía estar en cualquier... Dios perdió ese monopolio con la red, y hoy podemos tener relación de manera ubicua en cualquier lugar y desde cualquier tiempo con personas que nos pueden estar enseñando, formando, informando. Entonces dijéramos, para iniciar, que esas son como las dos primeras grandes consecuencias de esta revolución, que es apasionante también y que le abren inmensas posibilidades a la educación. Bueno, y ahora también de pronto así a grandes rasgos para el mundo del trabajo y las relaciones de las personas en el trabajo. ¿Cómo sería? Claro. Yo creo que pues el trabajo además ha sido el escenario propio en el que las revoluciones se han fecundado, ¿verdad? O sea, es una revolución industrial que afecta directamente la manera como hacemos el trabajo. Ahora que hablaba el señor rector, y a quien le agradezco compartir conmigo este espacio, y con Juan, es una cosa curiosa que siempre ha existido alrededor. Cuando se hace el análisis histórico de la trayectoria de las revoluciones, siempre han aparecido temores. Hay un temor al cambio, ¿cierto? Podríamos decir que hay unos temores que se cifran en 3 Ds. Hay temor al desempleo, hay temor a la desindustrialización, y hay temor, digamos, a esta otra dimensión, ahora recuerdo el tercero, en el que generalmente lo que se advierte es como si todo lo que se ha acumulado se fuera a perder, ¿cierto? Y eso inmediatamente prende alarmas en la gente, y aparece un mecanismo de resistencia natural, ¿cierto?, ante una situación que es novedosa, que produce mucha incertidumbre. El asunto de la cuarta revolución industrial
nos plantea un desafío, digamos, también, y no es un desafío nuevo, realmente en el mundo del trabajo venimos presenciando una transformación, una reestructuración productiva en su conjunto, sistémica, desde 1973, con el cambio del modelo, digamos, fordista al modelo de flexibilización laboral. Pero yo creo que la dimensión, digamos, que plantea la cuarta revolución industrial, planteada, digamos, en Davos a partir del 2011, es que profundiza ese nivel, digamos, de flexibilización que podría tenerse en la producción. Y eso produce mucho temor. El temor de la mayoría es que los robots nos van a reemplazar, entonces va a haber desempleo tecnológico, lo cual realmente no es necesariamente cierto, porque tendremos que decirlo, bueno, ahora podemos profundizar en ello, es así como van a desaparecer algunos empleos, van a aparecer nuevos. Lo que vamos a tener que quizás seguramente admitir, y yo estoy de acuerdo con el rector en eso, es que esa revolución es un hecho, no va a poder, digamos, darse un paso atrás en relación con ella, es un hecho, vino para quedarse, y ahí es que saber cómo vamos a enfrentarla y optimizar, digamos, las posibilidades que nos da. Porque hay gente que piensa que, por ejemplo, el WhatsApp es una cosa que no, ya va a romper la relación, no, pero también va a facilitar el trabajo. Hay cosas, digamos, que ellas quitan por un lado, pero quedan por el otro. Y en ese sentido, entonces, desaparecerán algunos empleos, esa es la visión, digamos, que tienen los más pesimistas, pero aparecerán nuevos empleos, esa es la visión de los más optimistas. El ejemplo clásico de eso es cuando la revolución del motor a gasolina, pues se acabó el empleo de los fabricantes de coches de caballos, pero se generó cuántos empleos para la construcción de carreteras, cuántos empleos para la producción en serie de automóviles, etcétera. Entonces, a lo mejor hoy no vislumbramos cuáles van a ser esos nuevos empleos, pero yo creo que la humanidad, para cumplir sus necesidades, necesariamente tiene que tener en cuenta al ser humano. Sí. Yo quisiera entrar ya en la parte un poco más específica. Usted lo ha dicho muchas veces y creo que todos en la academia sentimos esa responsabilidad, y es que un papá nos entrega unos hijos con la esperanza de que nosotros le vamos a enseñar unas cosas que en 5 años le van a servir para conseguir empleo y trabajar. Y a esos ritmos uno ya no estamos tan seguros como hace 20 años, y la pregunta para nosotros es, bueno, tal vez como dije, las carreras no. Yo recuerdo a finales del 2017 tuvimos la fortuna de tener aquí al director del Instituto Global McKinsey, que hicieron un ejercicio espectacular sobre el impacto de la inteligencia artificial, y decía, mire, el 5% de las carreras, un poco menos, podría desaparecer. Las otras se conservan, pero más o menos el 50% de las actividades ya la van a hacer máquina. Entonces la pregunta no es qué vamos a hacer con la gente, sino qué los vamos a poner a hacer y qué habilidades tienen que saber. Entonces yo me imagino que nosotros, como una entidad educativa y que tenemos unas responsabilidades, las preguntas es qué es lo que ustedes han visto que, o como academia o como el mundo de las organizaciones, tiene que empezar a tener claro de qué es lo que necesitamos enseñarle y que sepan, para que no se queden todos volando, que es el temor generacional de todas las revoluciones. Sí, yo creo que, yo culminé mis estudios universitarios en 1975 y uno en esa época terminaba de estudiar. Incluso había unos rituales porque uno había terminado de estudiar, y uno de esos 5 años de carrera pues ya era un bagaje para todo el resto de la vida. Hoy el que termina de estudiar simplemente lo dejó el bus de la historia. Entonces estamos condenados, afortunadamente, a aprender todos los días. Entonces, ¿cuál es el reto hoy del sistema educativo? Aprender a aprender. Es decir, generar unos métodos y unos análisis de información que nos permitan ese autoaprendizaje permanente por el resto de la vida. Lo hemos visto en muchas circunstancias y lo estamos viendo ahora. Ya no importan tanto y no importarán tanto los títulos como las competencias. Incluso ya muchas empresas no piden títulos, sino piden, bueno, usted es competente para qué, usted es hábil para qué. Y eso yo creo que es esa responsabilidad que tenemos los educadores, es eso. Ya si la información está allí,
pues lo que tenemos es que generar los métodos para buscar, porque también esa información está llena de escoria y es aprender a encontrar el oro en medio de la escoria. Y vemos cómo se están transformando profesiones. En los últimos viajes que he hecho a universidades en el exterior, me impresiona, por ejemplo, la transformación de las bibliotecas. Aquella organización de las bibliotecas de acuerdo con el sistema DEWI del 000 al 999 por materias, etcétera. Hoy los libros en las bibliotecas grandes del mundo se clasifican no por temas, sino por el tamaño del libro, que cabe en una caja de aluminio que tiene un chip que un robot lo busca y te lo lleva en un minuto. Entonces ya la bibliotecología no es tanto analizar en dónde está el libro, en qué área del conocimiento, sino que se ha ido transformando en las ciencias de la información. Es decir, cómo aprender a buscar y a aprovechar al máximo esa información que está al borde de la mano, cómo aprovecharla. O temas, por ejemplo, como la bacteriología. Pues aquellas señoras en un microscopio todo el día, pues hoy eso lo hace una máquina en un segundo. Pero entonces se abre unos campos importantísimos también en la biología, en el mundo de las bacterias, en el mundo de los hongos, etcétera, que entonces no es que se acaben las profesiones, sino que yo creo que hay que darle una nueva dimensión a cada una de ellas. Yo comparto la opinión. Yo creo que quizás, digamos, lo que impone este nuevo orden, ¿cierto?, digamos, productivo, que es un orden, digamos, basado en la hiperconexión, en la accesibilidad, digamos, a grandes volúmenes de datos, a la información, digamos, disponible a la distancia de un clic, como lo dice el rector, es que exige que desarrollemos nuevas competencias. Por ejemplo, una dimensión importante en el mundo del trabajo hoy en día es la polivalencia, es decir, la capacidad de cumplir varias funciones a la vez, porque, digamos, ciertas cosas las van a hacer, digamos, programas automatizados. De hecho, por ejemplo, ya hay software que produce mejores diagnósticos clínicos que los propios médicos, mejores software que hacen redacta mejor una demanda que los propios abogados. Es decir, hay una serie de cosas que están automatizadas y ciertas cosas se van a poder automatizar. Pero en lo que sí va a requerirse mucho de la condición humana, por ejemplo, una nueva competencia va a ser la capacidad de tener un pensamiento crítico, es decir, de capaz de analizar qué de toda esa información disponible es la más relevante, la más interesante, la mejor, digamos, construida, la que puede ser, digamos, mejor para los propósitos que yo tengo, y eso sí va a ser más difícil que lo haga un robot, porque eso implica una dimensión que los robots no tienen, y es la plasticidad cerebral, ¿cierto? Los robots van a tener la capacidad de, digamos, resolver tareas hasta donde son codificadas las tareas y hasta donde los software y los programadores lo lograron hacer, pero hay un punto en el que, digamos, en el punto de la invención, de la creatividad, el robot va a tener un límite en relación con otros, a pesar de que hay aprendizaje automático, pero él tiene también límites. Y en otro sentido hay una dimensión que va a ser muy importante, quizás la competencia más crítica que va a aparecer digamos, con este modelo de cuarta revolución industrial, va a ser la flexibilidad cognitiva. Es decir, la capacidad que van a tener las personas de tener que aprender constantemente, ¿cierto? Y entonces flexibilizar los esquemas de aprendizaje para volver a aprender, porque lo que vamos a tener enfrente es una especie de nomadismo estático, ¿cierto? No nos vamos a mover del puesto, pero todo el tiempo el panorama nos va a cambiar enfrente de nuestros ojos y vamos a tener que readaptarnos constantemente. Yo leía hace pocos días un informe de Deloitte alrededor de esto, de la transformación del mundo del trabajo, y me llamó la atención un asunto que yo trabajo y que me parece crucial. Va a decir que una de las condiciones cruciales para poder mantenerse vigente en el mundo del trabajo es hacer el trabajo que le apasiona, porque va a ser tanta la demanda de transformación constante, de aprendizaje constante, que si las personas no tienen pasión por aquello que están haciendo, no van a soportar la necesidad de estar constantemente cambiando. Tiene que ser que uno le apasione su trabajo como para poder que cambie constantemente el chip, ¿cierto? Y vuelva a aprender y vuelva a aprender, pero si uno está haciendo eso en lo que le apasiona, va a ser mucho más fácil de que si simplemente lo está haciendo en una cosa en la que, por ejemplo, el trabajo es una condición instrumental en la que meramente me gano un salario. Entonces, miren cómo alrededor de la flexibilidad cognitiva también hay una dimensión de subjetividad importante, y es la pasión. La pasión va a ser determinante, por ejemplo, no solamente en la capacidad de adaptarse, sino también en la experiencia del bienestar, que también es importante, a propósito de la pregunta por el entretenimiento hace un rato por el rector. Yo quisiera ir acercándome a lo que planteó el rector, porque es que cuando uno oye esto y se pone a pensar, es bueno, vamos a tener unas personas que van a tener que, además de competir con todas las empresas de todo el planeta, también con máquinas.
Entonces, esa pregunta de qué les enseñamos para que lo puedan hacer y manejen información, hagan análisis, pero no sé si es muy descabellado pensar que también lo que se nos está olvidando es que si vamos a competir con máquinas, no podemos competir en las características que las máquinas nos van a ganar, o sea, procesar información y velocidad y volumen nosotros ya no podemos. ¿No será que es que también, porque a veces uno ve los análisis muy preocupados por lo técnico, pero tú acabas de iniciar la discusión y ¿no será que es que lo que necesitamos es que lo que nos hace diferente a las máquinas, o sea, lo que nos convierte en personas, que tal vez se nos olvidó que era importante porque pensamos que eran habilidades técnicas, las duras? ¿No será que también nosotros lo que tenemos que pensar es que las habilidades blandas tenemos que hacer un esfuerzo sobre eso? Porque sí, las computadoras se conectan, pero al final no necesariamente lo hacen en la dirección que uno quiere. Entonces, ¿no será que eso también es volvernos mejores personas, y en eso está desde el arte hasta un montón de cosas? Claro, en eso tenés toda la razón, y asocio un poco con lo de Johnny. Parte, creo que esencial de la educación es enseñar a encontrarnos a cada uno de nosotros en sus potencialidades y en sus habilidades. Y me parece que no solamente la educación es para hacer, sino para ser. Y eso me parece que es fundamental y hoy más importante que nunca en el sistema educativo. Y por eso creo que estamos en una doble balanza. Por un lado, es indispensable una alfabetización tecnológica. Hoy sin alfabetización tecnológica, pues simplemente nos estamos perdiendo la gran oportunidad que ofrecen los tiempos contemporáneos. Pero por el otro lado, a mí no me gusta mucho lo de las habilidades blandas. A mí me parece que ese ya adjetivo blando minimiza un poco. Me parece que son las habilidades del ser y que de alguna manera se denominan las competencias del siglo XXI. Uno, aprender a pensar. Segundo, desarrollar la capacidad creativa de todo ser humano. Ahí ese es el punto que nos va a diferenciar de las máquinas. Pero no solamente la capacidad de crear, sino también de recrear. Y hay un concepto muy profundo, porque pensamos que la recreación es divertimento y verdaderamente el sentido de la recreación es volver a crear, que es, por ejemplo, lo que nos permite la lectura. Todos los que hemos leído 100 años de soledad hemos recreado 100 años de soledad. Por eso García Márquez no dejaba que hicieran una película porque la reducía a una sola imagen. La riqueza de la lectura es que recreamos y podemos cada uno de nosotros tener una imagen del coronel Aureliano Buendía o de Úrsula o etcétera, porque es la capacidad de recreación del ser humano. Entonces, crear y recrear. Lo otro que me parece fundamental y que tiene que estar incorporado también en el proceso educativo, y por eso tengo mis dudas también sobre la educación virtual únicamente, es el tema de la socialización. La educación tiene que pasar también por la capacidad de vivir en sociedad. Hoy más que nunca, y en un país como Colombia, las instituciones educativas tenemos que decir sobre las formas de convivencia, de tolerancia, de adaptación, dijéramos, a las nuevas circunstancias. De manera que eso que llamamos un poco a la ligera competencias blandas, me parece que son hoy más que nunca esenciales en el proceso educativo. Sí, yo quisiera complementar ahí algo que me parece importante, y es reconocer el valor y, digamos, las potencialidades que tiene la tecnología. No significa asumirlas de manera crítica necesariamente, ¿cierto? Por ejemplo, lo que acaba de decir el rector me parece también importante. Uno puede tener la posibilidad de virtualizar un curso, pero eso no significa que entonces ahorita toda la educación tenga que ser necesariamente así, porque hay una dimensión también, digamos, del desarrollo humano que es importante, y la capacidad de encontrarse con otro, de convivir con el otro. Así hoy tengamos que desarrollar, por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipos virtuales, ¿cierto?
pues sí es importante encontrarse con el otro. Esa relación, ese encuentro con el otro es fundamental porque también con el otro nos enriquece. Y yo creo que hay que hacerle una contraoferta a los efectos negativos que tiene, por ejemplo, una sociedad que sea hiperindividualizado, porque eso también hace perder al final a la humanidad, debilita el lazo con el otro. Y es curiosamente una cosa interesante que hoy exactamente lo que está diciéndose es que estamos bajo digamos, el amparo de una economía colaborativa. Pero curiosamente nos están diciendo por un lado que colaboremos, pero por el otro lado estamos individualizando demasiado las relaciones sociales. Pero la verdad yo creo que sí tendríamos que tener la capacidad de encontrarnos con el otro, de crear con el otro, de compartir con el otro. Y la verdad las innovaciones no nacen solamente de espíritus individuales, ¿cierto? Que aislados del mundo pudieron producir algo. Uno siempre está tomando algo de los que hicieron algo atrás y con otros compartiendo, sometiendo eso a la discusión para poder crear lo mejor posible de lo que uno tenga como interés y meta, ya sea en el mundo del trabajo o en el mundo de la educación. Así que yo creo que fortalecer o volver sobre lo importante, por ejemplo, una reflexión sobre la ética, por ejemplo, que nos impone también la cuarta revolución industrial, de qué es lo que va a ser lo bueno y lo que es adecuado de hacer como humanidad en adelante, porque por ejemplo la humanidad nunca se vio expuesta a tener dos mundos paralelos, ¿cierto? Un mundo, digamos, concreto en el que nos relacionamos con nosotros y un mundo virtual. Eso nos desafía de, por ejemplo, qué es lo que yo tengo que decir en un canal y en el otro, y hasta dónde estoy autorizado a decirlo o no. Por ejemplo, todo este asunto de las new fakes, ¿cierto? Las noticias falsas nos impone una reflexión sobre hasta qué punto yo tengo, digamos, porque simplemente estoy en una condición de anonimato, una red, la posibilidad y la autorización para denigrar de otro, ¿cierto? Y ahí hay una dimensión que nos impele también, digamos, en la dimensión más humanista y no solamente en la dimensión más técnica. Bueno, mire, hace 3 años en una comida con Alberto Bernal, un analista económico que nos visita a veces, estábamos hablando de esto con varios profesores de acá y él ese día dijo, no, yo a los hijos míos los voy a poner a estudiar matemáticas porque es que los algoritmos, todo eso va a manejar, van a tener empleo. Y nos pareció lógico. El año siguiente siguió la conversación porque esto nos tiene muy inquietos y me dijo, cambié de opinión. Voy a hacer todo lo posible para tener 2 Shakiras, de convertir a mis hijas en 2 Shakiras, porque yo creo que el tema de la cultura, del entretenimiento, de ese espacio, de la disponibilidad que tenemos hoy para leer, aunque pareciera que le da pereza a la gente, pero esa supuesta libertad que vamos a tener incluso podría generar un montonón de empleos que aparentemente se van a perder. Entonces el tema de hablar, del arte, de leer, del lenguaje, que finalmente la matemática es otro lenguaje, pero tal vez sí vamos a necesitar que la gente aprenda o tenga la sensibilidad, y ya que supuestamente tendría el tiempo, para eso otra dimensión que las máquinas dicen que todavía no pueden hacer. Yo creo que las instituciones educativas y sobre todo las universidades tenemos ese gran reto. Voy a hacer una pequeña reflexión aquí. A mí me preocupa, y lo he insistido en mis últimas intervenciones, el empobrecimiento a que estamos sometidos por presiones externas de la idea de universidad. El ideal será el matemático que cante como Shakira, Einstein tocando violín. Es decir, la universidad es ante todo eso, es el lugar a donde pueden convivir de manera co-creativa todas las dimensiones del ser humano y no menospreciar una por otra. Y yo siento, con todo este tema de los rankings, con todo este tema de las acreditaciones, etcétera, que estamos empobreciendo la idea de universidad a convertirla solo en producción tecnológica o científica y estamos dejando por fuera la dimensión humanística de la universidad. Y la universidad históricamente siempre ha sido un foco de humanismo, un foco de reflexión sobre el ser humano. Entonces yo pienso que estamos en un momento de profunda reflexión sobre la verdadera idea de universidad y no dejarnos avasallar solamente por lo tecnológico o por convertirnos simplemente en una fábrica de formación de recurso humano para la tecnología, sino que tenemos que pensar en la universidad en su sentido y en su dimensión original de universalidad, en donde el ser humano está en el centro. Yo me uno a esa reflexión ahora en el campo del trabajo porque yo lo pienso de la misma manera.
Curiosamente ahorita decía el rector, ¿cierto? Tener más tiempo para poder disfrutar, ¿cierto? Liberar el tiempo libre para que el hombre se pueda emancipar. Pero curiosamente eso no necesariamente es así. Más tecnología no implica más tiempo libre para el hombre, todo lo contrario. Aparecen, digamos, nuevas formas de intensificación del lazo con el trabajo, ¿cierto? O sea, en la medida en que ahorita todas las tareas quedan sintetizadas en un smartphone, por ejemplo, entonces ya la gente no tiene la posibilidad de un fenómeno que es importante en el trabajo que se llama distanciamiento psicológico, no se puede distanciar, uno queda intensificado porque entonces ahorita invisiblemente usted recibe demandas de trabajo todo el tiempo, no gratuitamente. En Francia tuvieron que hacer una ley para decirle a los jefes que no podían mandar WhatsApp, ¿cierto? Y correos electrónicos después de ciertas horas ni los fines de semana, porque lo que se estaba viendo era que a pesar, digamos, de que el ideal era de que con mayor tecnología tendríamos más tiempo libre, resulta que la tecnología misma nos había hecho un revés, ¿cierto? Ahorita nos había capturado más en la posibilidad, digamos, de expresarnos libremente. Entonces teníamos menos tiempo para entretenernos porque mientras estábamos ahorita en la finca, entonces llegaban ciertos 50 correos de un jefe diciéndole haga tal cosa, haga tal otra, porque la necesita el lunes a las 8 de la mañana, lo que indica que entonces tiene que hacerlas el sábado y el domingo. Entonces eso ha sido como también un llamado de atención aquí para no autoengañarnos. No necesariamente tener mayor tecnología ha significado mayor liberación para la emancipación del hombre. Y en el mundo del trabajo, mi llamado de atención sería para, digamos, los jefes, los gerentes de recursos humanos, que pueden estar pensando que eso es algo, digamos, que va a ser muy bueno implementar, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, pero que al final eso tenga un sentido humano, porque si no es sino para seguir haciendo, digamos, mayor intensificación laboral, pues yo creo que el sentido se habría perdido, ¿cierto? Al final la empresa universitaria es una empresa humana, pero el trabajo también tiene que ser una empresa humana, o sea, uno no trabaja sino para otros, ¿y cierto? Y trabaja además con otros. Trabajar es más que ganarse un salario, trabajar es vivir con los demás, y entonces no puede ser que ahorita ni siquiera el computador me absorba tanto que yo ni siquiera me pueda tomar un tinto con el compañero para incluso hacer una cosa importante para el trabajo, mejorarlo, porque es en la cooperación con el otro, discutiendo con el otro, haciendo, digamos, un análisis de lo que enfrento como una dificultad con el otro, que yo puedo enriquecer mi trabajo. Entonces, intensificar a la postre ni siquiera es bueno para las propias empresas, porque le hace quitar a las personas la posibilidad de innovar sobre el propio trabajo, porque inhibe la posibilidad de la propia crítica de lo que se está haciendo. Eso lo resume esa famosa frase de Jacques Delors en los años 60, que decía: el objetivo de la cultura es convertir cada jornada laboral en una jornada de vida. Bueno, como ven, al principio le habíamos dicho, este fenómeno es muy poderoso, nos va a tocar en todo, en lo que incluso creíamos que no se tocaba o que habíamos olvidado, pero que yo creo que, como también nos señalaron varias veces en esta conversación, el asunto no es asustarse ni preocuparse, sino ocuparnos en entender que hay unas cosas de esto que son un reto, pero que especialmente si lo sabemos hacer bien son una oportunidad enorme para hacer las cosas mejor y para que a todos en general, porque el impacto de esto yo creo que ya es global, sea mejor. Entonces, pues muchas gracias al rector y a Johnny por venir, y espero que vamos a seguir trabajando en estos temas porque es lo que nos toca como universidad, adelantarnos y a ayudar a construir el futuro desde lo que nosotros podamos hacer. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo Campus Global.